Muy bien. Buenas para todos. Gracias ¿Qué por estar tal? ahí. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Hola Denise, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Y en una nueva entrega, un nuevo espacio de los viernes, que ya lo hemos tomado como parte de este contexto de Liderazgo 4M, el programa que venimos desarrollando con Genera Consultora y Coaching Edge Business. Entramos en un espacio de aprendizaje, de conversar, de seguir aprendiendo, que tiene que ver en el día de hoy con el liderazgo que uno puede tener, ejercer o transitar dentro de las empresas, particularmente de las empresas PYME, por lo menos en todo lo que es Sudamérica, hasta lo que no conozco, hasta lo que yo conozco, PYME es pequeña y mediana empresa. Y a veces eso es un espacio de desafío diferente a cuando es una empresa mediana o grande, que existen desafíos, pero quizás se manejan por una cuestión organizacional, y estoy hablando por ahí un poco de memoria o tocando un poco el violín, es un poco diferente. Y hoy tenemos a Denise Scapini. Ella es coach ontológico, pero también es gerente de recursos humanos de una empresa PYME. Al final vamos a hacer el anuncio de la empresa también de una forma publicitaria para que ustedes las conozcan, pero bueno, lo importante de esto es que podamos compartir un poco cuál es su mirada, y con Roberto también interiorizarnos un poco más, ¿por qué no?, de cuál es lo que Denise considera que un líder o en el espacio de liderazgo puede intervenir una persona a cargo de recursos humanos o estar al frente de personal con respecto a esto del liderazgo. ¿Estamos bien? Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por convocarme, bueno, por su tiempo, ¿no? Y estar acá escuchando pequeño testimonio desde el punto de vista de lo que es la PYME Argentina, y de lo que es otra vivencia de alguien que trabajar en una multinacional a trabajar en una pequeña y mediana empresa. Vos sabés que en Robert, función de... Sí, perdóname, no. bienvenido. Roberto Fernández, Ah, mi socio, mi mejor. colega, director de Genera Consultora, también nos acompaña. Así que, nada, perdón por esto que No, al se pasó contrario, por alto. yo ya me daba por presentado. Justo también quería agradecerle a Denise, y esto para quienes tal vez no conocemos, en función a cuáles son las características que tiene una pyme, sí, tal vez desde el coaching y el liderazgo nos ha tocado acercarnos a organizaciones, ya sean multinacionales o pymes, para dar algún entrenamiento o demás, pero esta definición de pyme, muchas veces por lo que uno conoce, excede muchas veces al nivel de facturación o la cantidad de gente, ¿no? Es decir, he escuchado por ahí en la historia de uno recorre los pasillos de las empresas y escuchaste que decían, no, esta empresa de, no sé, tal vez con 300 empleados, no, es muy grande, pero se sigue manejando como una pyme. Y parece que la palabra pyme encierra un montón de cosas que tal vez hay que estar y transitarla para entender lo que pasa adentro, ¿no? Y quién mejor que tal vez la convocamos a Denise, porque quién mejor que alguien que vive eso, que lo transita, que cotidianamente lo vive desde el lado de adentro, nada, nos pueda contar. Entonces, una de las primeras preguntas que queríamos hacerte con Jorge es, bueno, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, que tiene una pyme desde tu perspectiva? Bueno, es muy interesante lo que preguntas. Mira, en el día a día yo considero que uno de los mayores desafíos en el marco de liderazgo que
que ustedes traen es justamente esto de todos los días, no digo intentar, sino hacer todos los días liderar un poco más en vez de mandar, en vez de ordenar, en vez de dirigir, ¿no? Entonces, ese para mí es el principal desafío. Aprender desde la cabeza de los dueños, que muchas veces pueden ser, muchas veces son, no pueden ser familia, ¿no? Son empresas familiares. Esto de aprender a liderar con lo que implica, ¿no? Persuadir, ser empático, y no solo dar la orden, no solo bajar línea, ¿no? O sea, y esto creo que es lo principal y lo que fue evolucionando desde los primeros emprendimientos, familiares o no, primeros talleres, ¿no? Especialmente a veces se entiende la pyme como algo bien manufacturero, ¿no? Algo que produce, que crea. Especialmente la historia dice que ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando más, inclusive los que emigraron de las zonas de guerra que ya conocemos más afectadas y vinieron a nuestros países con conocimientos de oficio, ¿no? De teoría y de universidades. Fueron los que crearon esos primeros talleres de emprendimiento que después fueron tomando proporciones que hasta hoy en día conocemos empresas que tienen 50, 60 años. Pero lo que lideraban en ese momento, entre comillas, no es el mismo liderazgo de hoy. Entonces, capaz antes se entendía esto como de ordenar. Yo te ordeno, ni siquiera te pido que me hagas esta planilla, este producto, que me pongas a punto esta máquina, ¿no? Te lo ordeno. Entonces, simplemente era un jefe y un subordinado. Entonces, el principal desafío, especialmente para las generaciones venideras, generaciones que toman o que van a tomar posición de la empresa, de esa pyme, es entender lo que implica el liderazgo, que para mí es cada vez más hacerle sentir a cada empleado que es parte de eso, desde aquel que con el más alto rango hasta aquel con el menor rango, pero que sin él, o sin ella, ¿no? En sentido genérico, la pyme no sería posible, ¿no? La importancia de todos. Qué bueno. Y en función a esto, vos recién te estaba por preguntar, ¿no? ¿Qué herramientas o qué recursos se trae en esto de salir de la orden, ¿no? Pareciera que este formato de control y castigo que se ejercía en las primeras empresas o en empresas más antiguas, ¿no? Control, no se responde, castigo. Esa era como una de las variables más usadas, ¿no? Entonces, y vos traes este otro modelo donde empieza el liderazgo, donde el liderazgo ya no alcanza solamente con dar una orden, sino que incorporar otras herramientas. Por recién nombrabas una, decías hacer parte. ¿Qué otras herramientas crees que tienen a mano ustedes como la nueva generación de la empresa para volcar en la compañía? Bueno, una herramienta muy importante para mí es la persuasión. Esto de, bueno, un poco también el coach, ¿no? Nosotros nos gusta decir o definir que el coach es aquel que ayuda, ¿no? a que el coachee, o sea, ayuda a que las cosas pasen, ¿no? A que el coachee pueda llevar algo adelante. Entonces, en la pyme, la persuasión y cada vez más, porque como, digamos, ya no se puede hacer esas bajadas de línea que se hacían después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que, obviamente, como se considera el trabajador, siempre, de repente, especialmente al operario, ¿no? Hablando de un trabajador analfabeto, ignorante en el sentido teórico de la palabra. Entonces, bueno, empezaron a surgir los sindicatos, las organizaciones que obviamente empezaron a proteger a este trabajador,
consideraba que el empleado siempre es el que tiene el poder no solo financiero, ¿no? El poder económico, sino el poder de decidir, vos te quedás, vos te vas, vos haces esto, vos haces aquello. Entonces, cada vez más, al tener que hacer de todos, ¿no? Hacerlo sentir parte de la organización, es esto de desarrollar habilidades de persuasión. El otro día justamente leí un artículo de persuasión que me pareció genial, que es esto de, primero, mostrarle al empleado los beneficios que le va a traer hacer lo que yo quiero que haga, ¿no? Yo, gerente, gerentes, dueños, socios, fundadores, como lo queramos llamar. Mostrarle los beneficios de que haga eso, ¿no? Los beneficios no solo para mí como empleado, porque él piensa que yo soy el poderoso, ¿no? O que yo voy a ganar plata, usted gana plata, no yo que estoy abajo. No, los beneficios que te va a traer a vos, a mí, a la empresa y a vos también, por ser parte de esto. Después, bueno, hacerle entender, ¿no? Esto de hacerle entender y hacerle un pedido, no una orden, ¿no? Hacerle un pedido, por eso trabajar la persuasión de cómo se lo pido, que eso tampoco me tiene que transformar en un líder paternalista donde yo soy amigo de mi empleado. Yo tengo que tener, por eso tengo que ser oyente, tengo que ser líder, pero tampoco, también tengo que saber auditar, tengo que saber controlar, tengo que saber verificar, ¿no? O sea, delegar, pero también auditar lo que quiero que los empleados hagan para la empresa. Así que la persuasión, después, bueno, también todo el tiempo mostrarles la gratitud, ¿no? Que tiene la empresa, yo digo, la gerencia, mostrarle gratitud hacia el trabajo que hace. Yo veo que especialmente los trabajadores de más bajo rango siempre se sienten se muestran más oprimidos, ¿no? Se muestran más como juzgados. Entonces, para mí es fundamental esto de mostrar empatía, saber escucharlo. Lo que sucede en las pymes también es que muchas veces no, el dueño, que pudo haber sido el fundador o la nueva generación, está en contacto directo con todos, desde el que hace la limpieza hasta el tesorero, el que paga los sueldos. Entonces, cualquier problema, o desde, no sé, más común es pedir un aumento de sueldo, se lo van a pedir al dueño. El dueño está ahí, no es un dueño, no es Don McDonald's, que nadie lo conoce y está en su quinta de Miami, por así decirlo. Digamos, el dueño está ahí y lo ven circular, y lo ven si compró una casa nueva, y lo ven si cambió su auto. Y eso lo pueden malinterpretar, hasta eso. Porque ¿cómo? Este tipo no me quiere, por así decirlo, ¿no? No me quiere aumentar el sueldo, pero se compra un auto nuevo. Capaz que el dueño se compró el auto de su casa o lo que fuere, con el dinero que fue juntando, que fue, digamos, por lo que fuere, o porque tiene una empresa que le dio pequeñas ganancias. Entonces, eso es, digamos, es muy sutil y es todo el tiempo, por eso para mí es muy importante esto de que el líder, y un poco me encantó la charla de la semana pasada con Gustavo, que decía esto de no creérsela, ¿no? O sea, el líder, para mí el mejor líder es el que tiene la habilidad ¿no? de meterse entre la multitud, seguir liderando, saber cuándo salir, ¿no? Y de nuevo controlar, auditar, volver ¿no? a dirigir, a reencaminar, pero no creérsela, porque si no, hoy por hoy en la pyme hay muchas formas de, ¿cómo puedo decir? De que el empleado se resienta y después le vaya contra la empresa. Es lo que Qué sucede. bueno.
¿Y cómo crees que también, estaba muy interesante esto que traías, ¿no? Porque obviamente se conjugan en muy poco tiempo, creo yo, porque si bien muchas de las pymes, como vos decís, comenzaron después de la Segunda Guerra y con personas que vinieron en los 50, en los 60, muchas de esas personas venían muy jóvenes con un oficio y hoy son personas ya adultas que conviven la misma persona, la empresa tal vez que vino en ese momento como tal vez como dueño o como eh, por ahí director adjunto, porque es dueño de la empresa, pero ya tal vez no está tan operativo, pero también mira y da su respuesta. O sea que hay van conviviendo, entiendo, distintas generaciones. Y entiendo lo que vos decías del liderazgo dentro de una pequeña empresa donde conviven varias generaciones. Pero quiero ir un segundo al otro espacio, que es el espacio del empleado, como vos traías, y también me interesa saber cómo se hace para liderar también otras generaciones de empleados, porque entiendo que hoy también conviven empleados que tal vez arrancaron con esta pyme y que tienen muchísimos años en pyme, pero también millennials, ¿no? Personas muy jóvenes. ¿Cómo haces como para liderar todo eso? Porque no sé si tal vez debe resultar complejo. Sí, bueno, ese es otro desafío. Es que sea no Claro. complejo, pero son desafíos que se suman, Ujú. porque lógicamente, eh, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, antes cuando se ponía un aviso en el diario, ¿no? Ah, Mirá lo que claro. te digo, el aviso en el diario. Hoy por hoy, muy pocos empleos todavía uno compra el diario físico los domingos y mira los avisos, ¿no? Entonces, se ponía el aviso en el diario y eh, se pide personal, digamos, en las entrevistas no se admitía o era mal visto, que es un prejuicio, ¿no? El tema de aritos, tatuajes, ¿no? Claro. De repente un corte de pelo, algo que lo haga juicio, ¿no? Hippie, rockero, que parecería como que, ¿no? Que la primera impresión, lógico, es este señor o esta señora como es que va a manejar una máquina o que va a hacer un trabajo de empaquetado, de lo que fue. Y Y muchas llegó, veces que a veces por tema de seguridad hasta es complejo tener, ¿no? Digamos, un arito o algo. eh, o qué sé yo, ¿viste? De repente es muy jovencito. Y llegó un momento en que de repente tenés un día, entrevistás a 10 personas que capaz las 10 tienen tatuaje o las 10 tienen arito o piercing. No quiere, y te empezás a acostumbrar al hecho de que sí, lo puedo contratar, puede ser una persona capaz, puede ser una persona apta para el puesto. Entonces, ¿no? Esto hablando de las nuevas generaciones. Y después de las nuevas, con de repente los empleados que están hace 20, 30, 40 años sentados en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, de repente que venga un joven a explicarle una planilla de Excel y que le diga, mira, esto se hace así, y la persona se queda, ¿no? Como diciendo, pero yo lo hacía así, me sale bien, es como que ahí voy a ver, digamos, tiene que haber cierta predisposición de los dos lados, que a veces no la hay, pero por eso está bueno Claro. que haya un líder ahí articulando esto de, che, déjalo que te Sí, ayude, porque el que está hace mucho tiempo tiene mucho para enseñar. Y el sí, que, y está muy bueno lo que vos traes porque eh, me dispara esto de, claro, antes el líder era el que muchas veces también se promocionaba a la persona o al empleado que mejor desarrollaba la tarea, ¿no? Es decir, si yo era tornero y era el mejor de todos los que había, yo iba a ser el jefe de los demás, ¿no? Y en la medida que era más hábil para hacer algo, tenía mayor, por ahí tenía mayor rango. Entonces, si sabía más de todas las máquinas, podía ser el jefe de, no sé, de todos los talleres. Hoy por hoy lo que vos traes es algo sumamente importante porque vos empezás a hablar de todo lo que aplicás, todo lo que escucho de tu aplicación como líder son habilidades blandas, ¿no? Cómo tratar, cómo manejar, cómo empatizar, ¿no? Nunca más hablamos de la tarea operativa. Y qué importante es lo que vos traes en frente a las habilidades de liderazgo. Y esas son las que promocionamos, ¿no? Las que queremos llevar adelante, las que hablamos en liderazgo inclusive, que están relacionados a lo que vos traes. Toda la aplicación, obviamente,
vos tenés muchas más herramientas personales porque sos coach, pero digo, esa habilidad blanda, esas habilidades en las que vos te fuiste capacitando, son el diferencial tal vez del mando tradicional, ¿no? Mando que sabía ejecutar, que conoce el operativo, que en base al operativo quiere conseguir digamos, una mejora en un proceso. Hace tiempo que dentro de las organizaciones se vieron que las mejoras en los procesos ya no alcanza con mejorar solamente el operativo, ¿no? Si no está lo que vos traes, lo humano, lo estratégico, la visión, vos dijiste varias veces esto de que el empleado se sienta parte. ¿Cómo puedo hacer yo para hacer sentir parte a mi empleado? ¿No? Todas cosas que fui rescatando de lo que vos decías. No sé, George, si vos querías hacer alguna pregunta a Denise, y No, más la que verdad es muy pregunta, interesante, ¿eh? sí, porque el mundo quizás de las empresas uno lo tiene relacionado con lo que vemos día a día en los informes estadísticos, ¿no? De las acciones y de tal multinacional o de tal empresa, pero esto que traía Denise, por lo menos lo que yo percibía de una pequeña y mediana empresa, tiene mucho más aristas que lo que conocemos en los libros de lo que es una empresa. Y a mí, mientras me iba conversando, Denise, y compartiendo buenos conceptos y buenas miradas con respecto a lo que ella cree que hoy por hoy un líder en estos espacios desarrolla, es que es una idea mía. Yo no soy ni empresario ni, es decir, no tengo esta formación empresarial o ejecutiva, quizás desde una forma conceptual, pero antes veíamos, por lo menos, no sé, yo traigo, no sé, desde mis abuelos, de la empresa, que era muy piramidal. Y el líder, si era una empresa pequeña o familiar, el líder era el dueño. No había líderes intermedios. Es decir, el líder era el que manejaba todo. Entonces tenía una bajada de línea, que es lo que compartía Denise, que esto así debe hacerse porque así funciona y así resulta. Y hoy por lo menos, a ver qué comparte Denise, a lo mejor aparecen líderes intermedios. Entonces, uno en este rol de líder, no de jefe, sino de líder, tiene que liderar hacia abajo en el buen sentido de la plana de los empleados, pero también tiene que generar un espacio de liderazgo hacia arriba, teniendo el concepto de que el líder no es el que manda, sino que quizás este líder intermedio es el que está en el contexto del dueño, del director y los empleados. Entonces es una doble función. A mí se me está ocurriendo, no sé si te pasa, si lo sentís, si crees que es así o no. Absolutamente. Y es uno de los, digamos, una de las causas, ¿no?, por las que muchas pymes, muchos emprendimientos, empresas familiares o pequeñas mueren o se disuelven, más allá de las crisis, ¿no?, de lo económico que lo aplasta, lo termina aplastando, una mala gestión digamos, financiera, pero una de las causas es que el dueño, digamos, se juntó en el dueño era aquel que tenía el conocimiento, que sabía hacer el producto, que sabía brindar un servicio específico, que lo aprendió de oficio, ¿no? Digamos, el dueño junta tantas actividades, tanto poder, concentra tanto poder que llega un punto que también, por ejemplo, en el caso mío, el dueño o los dueños dicen, che, yo ya quiero delegar, yo ya quiero despegarme, yo ya estoy jubilado, yo ya quiero vivir un poco más, disfrutar de mis nietos, o poder irme más temprano y irme a descansar, pero no puede, siente que no puede, porque se tornó tan imprescindible que, entre comillas, ¿no?, porque no lo es. ¿Y qué pasa? Cuando muere ese dueño, cuando no está más, se creó, al no haber un liderazgo, cada uno tiraba para su lado y solo respondían a las órdenes del dueño. Pero cuando ese dueño sale del tablero, parece que la empresa entonces no tenía, ¿qué base sólida tenía? Solo tenía un ordenador.
alguien que decía lo que hacer, pero por motu propio, cada uno de los miembros, cada uno de los empleados, no siente que puede seguir, no se siente parte, ¿no? Para decir, por eso esto de liderar y esto de los líderes intermedios, ¿no? Che, bueno, pueden pasar varios dueños, pero la estructura de la empresa permanece, digamos, la identidad, la esencia. Más allá por ejemplo, en las empresas familiares, los problemas en los vínculos que puede haber que hacen que la empresa se disuelva, porque obviamente cada uno mira a su ombligo. Entonces, esto del liderazgo, por eso me parece importante de hacerle saber la importancia del trabajo de cada uno y del impacto, porque también pasa, yo antes trabajaba en empresas mucho más grandes, entonces para mí fue literalmente un shock ir a una empresa pequeña donde había muchas cosas todavía que son en papel, pocas cosas digitalizadas, computarizadas, automatizadas, y había cosas que yo me preguntaba, pero ¿por qué no se hacen de esta manera? ¿Por qué no se simplifica este proceso? ¿Por qué no, digamos, por qué dan vueltas, ¿no? Uno le pasa la pelota al otro, la culpa al otro. Che, y si vas vos y arreglás y lo pones en su lugar, ¿no es más fácil? Digamos, el impacto que tiene, que si un proceso es lento, va a ser lento para todos los involucrados ahí adentro. No es que yo soy ajena. Yo voy todos los días al mismo lugar donde estoy 8 o 9 horas, pero, digamos, esto de que la persona diga, bueno, si yo hago una mejoría, la mejoría va a ser para todos. Entonces, esto de tejer esta red, ¿no? de empatía, esta red de ayuda, de colaboración, no que cada uno diga, yo vengo acá, me siento en mi box, hago lo mío, ¿no? Porque no es así, no es un trabajo individual. Y eso, bueno, en el día a día yo lo escucho, ¿no? Estoy como a veces me siento como psicóloga, ¿no? Viene uno, cuenta una cosa, viene el otro. Yo digo, para, ¿qué se puede hacer para solucionar esto? Más que escuchar, ¿no? Está bien, te escucho, pero porque al final es crítica, es prejuicio, pero la tarea se sigue haciendo mal igual, se sigue siendo lenta igual, ¿no? Entonces, creo que las empresas, las pymes que han podido tejer, ¿no? ese liderazgo más sólido, son las que han perdurado 60 años, ¿no? Creaste una empresa de tantos años que perduró y que sobrevivió, bueno, por algo fue, ¿no? No es simplemente, y más en un país como el nuestro, donde hay altibajos socioeconómicos muy marcados, en donde hay que ser un buen remador. Sí, en ese punto muchas veces también puede ser un punto a favor del líder, digamos, organizacional antiguo o también detractor, porque tal vez, no sé, coyunturalmente, no sé, vos por ahí tenés una empresa, digamos, de un rubro donde el rubro por sí mismo desaparece por tecnología y te achacan tal vez al líder o al dueño que no la supo manejar. Viceversa, tenés un rubro que tal vez perdura en el tiempo y por distintas situaciones, más allá de haberla sabido manejar para que dure económicamente, pero digo, tal vez es un refuerzo al líder negativo decir, mirá, no sé, 60 años esto y no, la hubiera llevado mal, me hubiera fundido. Y parte de lo financiero se apoya, digamos, parte del liderazgo se apoya en tal vez algo financiero, pero coyuntural también, ¿no? Es decir, hay muchos buenos emprendimientos que hay sucumbido y muchos malos emprendimientos que se han salvado. Eso muchas veces también refuerza distintos roles. Igual muy bueno lo que vos trajiste en función a lo que decía Jorge y vos lo reforzaste, esto de cuánto más en una pyme funciona tu rol como más allá de responsable de recursos humanos o de áreas
administrativas, más allá de este buffer o amortiguador de ciertas situaciones, ¿no? Que refuerza esa postura para muchas de las pymes. Como, un líder colaborador y armonizador. Tal cual. Y, por ejemplo, te cito un ejemplo, desde que nosotros estuvimos casi 60 días con las puertas cerradas, ¿no? Debido a la cuarentena rigurosa inicial, y bueno, después de 60 días cuando volvimos, hubo que liderar obviamente el proyecto de instruir, enseñar, y controlar a que cada uno de los empleados siga, primero entienda y cumpla el protocolo contra este virus, ¿no? Un protocolo que nos permite que todos estemos trabajando en un mismo ambiente y tratar de evitar al máximo los contagios y que la gente respete y entienda el distanciamiento, el uso del tapabocas y todo lo que ya sabemos. Bueno, eso, digamos, no fue simplemente el día que abrimos, al día 61, decir, mira, vos tenés que usar barbijo, como yo te digo, limpiate los pies, hacer como si fuera, ¿no? Vuelvo a decir esta órdenes, sino capacitarlos, llamarlos en grupos reducidos, explicarles, hacerles saber los beneficios de todo lo que hagan para protegerse obviamente a cada uno de ellos y a sus familias, obviamente desde un lado más humanitario, que capaz antiguamente hubiera sido un lado de, che, si ustedes hacen algo mal, van a perjudicar a la empresa. No, ustedes van a perjudicarse, van a perjudicar al otro, ¿no? Hacerle saber el impacto que tiene las cosas malas que pueden hacer sobre el otro, ¿no? Hacerle reconocer al otro, que hay un otro, un compañero, que puede ser, ¿no? Joven, más grande, lo que fuere, pero hacerle saber que hay un otro y hacerle entender, y todo eso hubo que liderarlo. Capaz hay mucha gente que no lo entiende, no lo cumple. Entonces, bueno, ¿cómo haces? Más allá del régimen de premios y sanciones, ¿no? Y suspensiones. ¿Cómo haces? ¿Lo suspendés a un empleado? Estamos en medio de una pandemia, con un montón de protocolos, con una nueva normalidad que a veces puede perturbar, ¿no? Con esto de usar este tapaboca todo el tiempo, y el trabajador te dice, no lo quiero usar, no lo quiero hacer, o no lo entiende, y todos los días repite el mismo error. Bueno, encima lo suspendés, encima lo criticás, encima le llamás la atención, digamos, tenés que, ¿no? Trabajar desde otro lado, entrarle desde otro lado, mucho más empático y mucho más persuasivo, mucho más humanitario, para obtener lo que en este caso la empresa quiere, que es que cada uno cumpla el protocolo, porque si no, más choque va a haber y menos cumplimiento va a haber. Pero capaz, esto mismo que te traigo hace 20, 30, 40 años, era entendido de otra manera. Debo confesar algo que quizás no lo tenía, no lo tenía en la cabeza, porque cuando hablamos de líderes, hablamos de una preparación de uno para liderar en cierto ámbito o cierta empresa, o cierta familia, o cierto grupo de amigos. Y esto que vos decís, yo me lo imagino, no sé, dentro de un mes, bueno, pueden juntarse 5 personas, 10 personas. ¿Y cómo liderás, o cómo yo haría para decir, bueno, ¿qué hacemos? 2 metros, barbijo, no barbijo, al aire libre, cerrado? La verdad que nunca me lo había puesto a pensar desde el lugar organizacional. Y esto que decís está muy bueno, porque pensamos que algunos dicen el líder nace, y algunos dicen nace, pero también se hace, y también se forma. Y lo interesante de todo esto es que quizás lo que nos puede hacer más líder es esta flexibilidad, ¿no? De afrontar distintas situaciones, quizás no como esta, jamás inesperada, por lo menos en los últimos
me estaré equivocando, 100 años, pero creo que no, en donde uno tiene que reaprender, y uno como líder tiene que compartir con el otro, por ejemplo, un protocolo sanitario, en donde uno lo desconoce totalmente. Y entonces uno se pone desde el lugar del protocolo porque me lo dice el ámbito nacional o de la municipalidad o del entorno, o lo hago porque yo creo. Y a lo mejor, me estoy imaginando, que hasta que uno no se empieza a creer, no estoy hablando del protocolo en realidad, de lo que está transmitiendo al otro, es un poco como insolvente, ¿no? O sea, te lo digo porque te lo digo, y así debe ser. Hasta que en un momento, me imagino yo, quizás como padre, o a lo mejor empieza uno a creerse que eso que estás transmitiendo de un rol de líder, realmente lo siento que es así. Y la situación empieza a cambiar, ¿no? En donde dice, bueno, me lo dice porque acá está, ¿no? En un cartel que dice, entre, llevado a este espacio de pandemia o de cuarentena, que dice, entre con barbijo, no se lo saque, ¿sí? Pero después uno empieza a aprender este nuevo liderazgo con estas nuevas reglas, en donde tenemos que aprender a poder transmitirlas e incorporar de que lo que nosotros transmitimos es algo que funciona y que sirve y que está cuidando a los demás, no solo en temas de salud, sino en temas, si queremos ponerlo, en temas productivos, ¿no? Sí, sin duda. Y esto que vos traes, Jorge, me hizo pensar en que el líder en una empresa más pequeña, ¿no? Una pequeña y mediana empresa, eh, en todas en realidad, y el líder, digamos, el líder de una familia también, ¿no? Que tiene que todo el tiempo esforzarse para dar el ejemplo. Tiene que ser el ejemplo. No solo hacer un lindo protocolo, pegarlo en las paredes, hacer la cartelería, contratar el mejor técnico en seguridad e higiene para que venga a capacitar, sino dar el ejemplo. Porque, de nuevo, el dueño, el socio, el fundador, está ahí, está muy visible. No es que no lo conocen, lo conoces y lo ves y ves cómo actúa, porque si no, si con el tiempo no condice lo que dice con lo que hace, el empleado va perdiendo el respeto, ¿no? Va como diciendo, bueno, está bien, pero después no puedo decir, va perdiendo credibilidad. Entonces esto del ejemplo me parece muy importante porque además es muy visible. Y otra cosa es la resiliencia, ¿no? Me parece esto de todo el tiempo, por ejemplo, con esta situación particular es, la empresa evidentemente, aunque sea algo mínimo, ya no la podés liderar de la misma manera que la liderabas antes del 19 de marzo que ahora. No podés. Algo, aunque no lo tengas consciente, pero algo ya cambiaste, ya tuviste que haber cambiado, porque la situación te llevó a hacerlo. Esta habilidad de resiliencia es de reinventarte, y a veces como el dueño, el socio o el fundador está saturado porque ya acumuló muchas tareas y obligaciones. Yo siempre digo, ¿no? Los asesores, en este caso en la empresa donde trabajo, es buscar un asesor externo, ¿no? Buscar quien lo haga, buscar quien te ayude. Eso también es válido. ¿Por qué tenés que hacerlo todo vos o dentro de tu ámbito? Tener buenos asesores, ¿no? Pocos, porque a veces la empresa no lo puede sustentar, porque eso hay que financiarlo, pero pocos buenos asesores que te ayuden en este liderazgo. Te dan ideas, te dan proyectos. Es parte del liderazgo, ¿no? Parte de tu liderazgo es saber cuándo y a quién contratar como asesor. Obvio. Pedir Sí, sí. ayuda, ¿a quién no? Pedir ayuda. Exactamente.
Bueno, esto parece como otro de los puntos en oposición del jefe o el líder, ¿no? Perdón, del jefe. Jefe no necesita ayuda. En el imaginario jefe sabe todo. En el imaginario jefe sabe cómo decidir o decide. El líder tiene la posibilidad de decir, la verdad que en este ámbito no sé y hay especialistas. Vamos a contratarlo, vamos a llamarlo, vamos a convocar, ¿no? La verdad que en esto vos lo resumías muy bien, esto de ser líder implica un montón de acciones, las dos, ¿no? Del pensamiento, pero de la acción, vos lo traías desde el mismo ejemplo. El líder se va construyendo a sí mismo y a través de eso puede enrolar a otros, no hay otra forma sino de liderar como tal. Entonces, si el otro no está enrolado en tu propia visión, si no se suma a lo que vos querés mostrar, si no, como que obviamente se va complicando mucho. Es, es muy interesante esto. Yo siempre escucho y pienso. Y como siempre digo, que me dice mi esposa Lucha, me dice, vos pensás mucho, pero todos pensamos, ¿no? Y esto que decía, o sea, ¿vieron cuando hablamos de líderes, ¿no? Como para ir generando un espacio de cierre. Entonces pensamos que un líder es líder siempre, ¿no? Y está el líder dentro del espacio de los amigos, que es el líder, el que organiza, el que mueve las fichas y el que dice, y por ahí en su casa no es el líder, es el hijo mayor, es la esposa, es, no sé, si vive con los padres, por ahí es el padre, y después cuando se junta a jugar al fútbol, tampoco es líder, sino es el que recibe, no el mandato, sino la guía de ese líder que dice, no, mira, tenemos que ir hasta ahora, llévate el bolsito, cambiate, vení temprano. Y esto está bueno que decía, ¿no? Porque si no es como que salimos con la chapa de líder, ¿no? Cuando digo la chapa es como el título, y que el que es líder es líder. Y está bueno también entender que hay otros espacios, como estos extraordinarios, digo en el sentido de la pandemia, en donde uno tiene que liderar no solo como dueño de empresa, como gerente de recursos humanos o como jefe de personal, sino que tiene que lidiar con cosas que nunca las vivió. Y, y empieza a jugar este tire y afloje de qué manera yo transmito. Me gustaría, si te parece, Nis, para ir cerrando, imagínate que Denise se va, no sé, en la máquina del tiempo y de acá a 10 años, ¿no? Sin saber qué pasó de hoy hasta esos 10 años. Pero quiere decirle algo a Denise, a esa Denise líder de hoy, la Denise líder del futuro, le tendría que decir algo. ¿Qué te imaginas que le podría decir? ¿Qué como aprendizaje, como enseñanza que vos creas que te sirva? Y bueno, conociendo la Denise, Uh-huh. conociendo la Denise, y le diría que no deje de trabajar la templanza. Yo entiendo la templanza como esto de ¿cómo puedo decir? Eh, no preocuparse a veces por tanto por el aquí y ahora, sino de que también, esto es una frase de que esto también pasará, ¿no? Y lo digo esto en el contexto de nuestro país, donde a veces miro para adelante y no sé, me cuesta ver o un futuro, ¿no? O porque uno parece que está siempre remando en un dulce de leche, que no sabes cómo va a ser el año que viene, y menos de aquí a 10 años. Entonces, la templanza de decir, bueno, eh, seguir trabajando, ¿no? estas habilidades blandas y no, digamos, no te abrumes tanto con el hoy, sino que mañana va a ser un nuevo día, eh, siempre va a haber cosas para mejorar. No tenés que mejorar, no tenés que agilizar y modernizar y mejorar todos los procesos de golpe, ¿no? Saber todos los días aprender a distinguir lo
urgente, como siempre en la empresa digo, distinguir lo urgente de lo importante. Y a veces llego, medio, ¿no? Con un montón de problemas y digo, pero acá todo es urgente y todo es importante. No puede ser que todo sea urgente y todo sea importante. Y en definitiva, o pasa el día y digo, che, pero ¿qué hice? Pero hice un montón de cosas, pero eran urgentes o importantes. Sí, no sé, era todo. Hice cosas de todo tipo variadas. Entonces, en ese desorden, ¿no? Encontrar la templanza de decir, no, hice cosas productivas. Más allá de, a ver, ¿quién dice que tenía que hacer tal cosa para que fuera importante? No, hice un montón de cosas en pro de la empresa. Entonces, creo que la templanza es, Denise, sí, seguir trabajándola, porque bueno, de aquí a 10 años, seguramente haya un montón de ciclos y altibajos, y bueno, no hay que quedarse ni en lo más alto, ¿no? Y creérsela, ni en lo más bajo y ver siempre el vaso medio vacío. Porque todo pasa y todo se transforma. Entonces, bueno. Muy bien. Eso es, conociendo la Denise. Muy bien, Robert. Excelente, no, de mi parte agradecerle a Denise por el momento, por su tiempo, por obviamente todo lo que nos brindó, todo el conocimiento que nos brindó y la experiencia del lado de las empresas, ¿no? De las organizaciones, y en este caso hablamos de una muy particular, eh, que es en la Argentina esta llamada pequeña y mediana empresa. Así que de mi parte, obviamente, muchísimas gracias. Igualmente de mi parte y la idea, que a mí, no la idea, la sensación que a mí me queda es que cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de liderazgo con alguien de tal empresa, siempre nos va a traer el sentido de qué es lo que debe hacer. Pero si me permiten, no, entre ustedes y también los que nos están mirando, es que no siempre el líder es el que hace, debe hacer, pero también debe ser, ¿no? Y hoy creo que dentro de ese espacio de liderazgo encontramos quién soy, quién estoy siendo y quién debería ser y qué debo aprender y qué estoy aprendiendo y qué pongo en práctica. Y creo que es mucho más importante que tener un manual de cómo ser el líder. Así que te agradezco, Denise, por tu simpleza, por tu transparencia, por tu sencillez, por tu humildad de compartir no solo este espacio de líder dentro de una empresa, sino también por compartir el ser o la persona que es Denise. Muchas gracias, un placer enorme. Bueno, me sentí como en casa. Esa es la idea, así Gracias. que lo hemos logrado entre los tres hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos. Excelente. Cómo no, muchas gracias, Jorge. Abrazos para todos. Gracias. Hasta luego, hasta luego.